yo soy Sonia Griego y les invito a que se queden con nosotros los siguientes minutos, donde estaremos compartiendo información que les ayudará a tomar mejores decisiones acerca de su salud. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Enrique Griego, dándoles la bienvenida a su programa Hablando de Salud, el cual es un programa semanal dedicado a la educación comunitaria sobre temas de salud. Y hoy tendremos un programa muy interesante, hecho especialmente para usted. Disfrútenlo. Hoy estaremos hablando con el doctor Griego sobre la diabetes tipo 2. Doctor Griego, ¿en qué consiste esta enfermedad? La diabetes tipo 2 es una enfermedad que en los últimos años ha tenido un auge muy importante a nivel mundial. Y digo en los últimos años, contando desde 1980 para acá, junto con la alta proporción de personas con obesidad, hemos visto que la obesidad ha hecho que más pacientes sean diagnosticados con diabetes tipo 2. En los Estados Unidos, hasta el día de hoy, estamos hablando de 30 millones de personas que padecen de diabetes, principalmente tipo 2. El 90% de los diabéticos son tipo 2, solo del 5 al 10% son tipo 1. Ya más adelante le puedo explicar mejor cuál es la diferencia entre un tipo de diabetes y el otro. Hay alrededor de 100 millones de personas en los Estados Unidos que son prediabéticas. Se estima que 1,5 millones de estos 100 millones de prediabéticos son los que evolucionan cada año hacia el desarrollo de diabetes tipo 2. Entonces, eso nos dice que si nosotros identificamos a las personas prediabéticas y trabajamos con ellos modificando los factores de riesgo que ellos tienen, podemos prevenir el que más pacientes año con año aumenten el número o las cifras de personas con diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es un tipo de diabetes que, como les mencioné, solamente es del 5 al 10%. Usualmente sucede en personas muy jóvenes, sobre todo niños, aunque la diabetes tipo 1 también puede comenzar en la vida adulta. En este tipo de diabetes, las células beta, que son unas células especializadas del páncreas, que son las encargadas de producir insulina, son destruidas por anticuerpos que la misma persona produce y que van y destruyen las células beta. Al no haber producción de insulina, estas personas son insulinos dependientes desde que son diagnosticados con esta enfermedad, porque necesitamos la insulina para poder regular nuestros niveles de azúcar. ¿Qué causa la diabetes tipo 1? En la actualidad no sabemos. Se han nombrado diferentes teorías, pero la teoría más aceptada es que desarrollamos anticuerpos que destruyen las células beta. O sea, se considera como dentro de la lista de las enfermedades autoinmunológicas, así como de repente una persona desarrolla lupus, desarrolla anticuerpos que destruyen o que afectan o que inflaman el músculo de las paredes de las arterias, produce una vasculitis, una inflamación de las arterias. O cuando una persona desarrolla anticuerpos que atacan el tejido en el hueso y va a producir artritis reumatoide. Entonces hay muchas enfermedades de este mismo orden que son autoinmunológicas. Nuestro cuerpo produce anticuerpos que van y afectan a nuestros propios tejidos. Pero el tema de hoy es la diabetes tipo 2. Este tipo de diabetes usualmente tiene una predisposición hereditaria. O sea, si hay una persona que tiene familiares con diabetes tipo 2, aumenta el riesgo genético de que esta persona desarrolle diabetes tipo 2. Si a eso le agregamos que hay factores de riesgo adquiridos, entre ellos hablamos de la obesidad. Entonces, si una persona viene de una familia donde existe la diabetes tipo 2 y esta persona tiene un sobrepeso que va aumentando con el paso de los años, esto hace que cada vez más veamos más jóvenes desarrollando diabetes tipo 2 por esta combinación de factores. Por el otro lado, sabemos que la diabetes tipo 2, como le mencioné anteriormente, se puede prevenir, ¿okay? Porque una persona no desarrolla diabetes tipo 2 de un día a otro día. Usualmente puede pasar un periodo de 10 a 15 años donde la persona es prediabética y durante ese periodo de tiempo
si nosotros identificamos a estos pacientes y trabajamos con ellos, modificando su alimentación, aumentando la actividad física, ayudándoles a perder de peso, ayudándoles a aprender técnicas de manejo del estrés. Todas estas medidas que resumimos diciendo que ayudamos a mejorar su estilo de vida, nosotros podemos ayudarle a las personas a prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2. Y más adelante, de seguro vamos a hablar sobre el tratamiento y ahí vamos a incluir la importancia que tiene el cambio en el estilo de vida, no solamente en la prevención, sino también en el manejo y también en el control de esta enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona desarrolle diabetes tipo 2? Sí, dentro de los factores de riesgos mencionamos la herencia. Hay demostrado que hay riesgo genético a desarrollar esta enfermedad. Y por supuesto hablamos de la obesidad como el factor de riesgo quizás más importante para el desarrollo de diabetes tipo 2. ¿Y por qué más importante? Bueno, porque alguien que esté viendo este programa puede decir, yo conozco a alguien o yo he sido una persona que no tengo familiares con diabetes, mas sin embargo tengo diabetes tipo 2. El solo hecho de ser obeso, la sola obesidad, puede ser suficiente para que una persona desarrolle diabetes tipo 2. ¿Cómo sucede esto? Bueno, la diabetes tipo 2 yo le mencionaba que puede durar una persona de 10 hasta 15 años, en algunas ocasiones 20, en el proceso de prediabetes, o sea, en el proceso de desarrollar diabetes tipo 2. Aquí hay lo que llamamos resistencia a la acción de la insulina. ¿Qué es eso? La resistencia a la acción de la insulina nos dice que la insulina es la hormona que se encarga de llevar el azúcar de la sangre hacia la célula para que la célula pueda utilizar el azúcar como combustible y producir energía, darnos la energía que necesitamos. Esa es la función de la insulina. Ahora, resistencia a la insulina quiere decir que la insulina tiene dificultad para meter el azúcar de la sangre hacia la célula porque dentro de la célula hay más grasa del que debe haber. Entonces se necesitan muchas unidades de insulina para poder hacer ese trabajo. ¿Qué quiere decir? Que el páncreas de esta persona que es prediabética está produciendo cada vez más insulina para poder mantener los niveles de azúcar en sangre dentro de lo normal. Estas altas cantidades de insulina que el páncreas está forzado a producir hace que la persona acumule más grasa en su cuerpo, porque la insulina es una hormona diseñada para conservar energía, para convertir el azúcar en grasa. Entonces, entre más grasa acumula dentro de la célula, más resistencia va a haber a nivel celular a la acción de la insulina. Entonces, este proceso dura años, que entramos en un ciclo vicioso donde el páncreas se va a agotar. El páncreas, las células beta del páncreas no van a poder, llega el momento que no van a poder suministrar la cantidad de insulina que esta persona requiere por la resistencia que hay en esa persona, que entonces los niveles de azúcar suben, aunque la insulina esté alta, los niveles de azúcar están altos, sencillamente porque hay demasiada resistencia a la insulina. Cuando nosotros le ayudamos a esta persona, cambiando su estilo de vida, modificando su alimentación, aumentando su actividad física, ayudándole a desarrollar técnicas de manejo del estrés y ayudándole a bajar de peso principalmente, disminuyendo el porcentaje de grasa que esta persona tiene acumulada en su cuerpo. Nosotros estamos disminuyendo la resistencia a la insulina. Entonces el páncreas descansa un poco, no tiene que producir esas exageradas cantidades de insulina y entonces nosotros podemos revertir este proceso. Ahora, por el otro lado, durante esta fase de prediabetes, que hay resistencia a la insulina y que se está produciendo mucha insulina, no solamente se está promoviendo la obesidad por los altos niveles de insulina, sino que se está también promoviendo que se suba el ácido úrico y esta persona puede desarrollar gout, o sea, la gota, donde este ácido úrico se puede calcificar, se puede cristalizar más bien, y producir, esos cristales se acumulan en las coyunturas y en los tejidos y pueden producir lesiones, inflamaciones crónicas,
mucho dolor en la coyuntura y puede producir degeneración temprana de los tejidos articulares. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que promover la educación comunitaria para que la gente sepa que si su hijo o ellos están cada vez más con el problema de la obesidad, aunque no tengan familiares con diabetes, es importante que vayan al médico para que el médico le haga exámenes y le diga qué porcentaje de grasa tiene más del que debe tener, que le haga exámenes de sangre para ver cómo están los triglicéridos. Si los triglicéridos están altos en una persona que tiene problemas de sobrepeso, es muy probable que tenga resistencia a la insulina. Y es importante intervenir en ese momento. No queremos que esta persona, en el proceso de desarrollar diabetes, durante la fase de la prediabetes, pueda desarrollar alta presión antes de desarrollar diabetes tipo 2. En muchos casos, estas dos enfermedades van de la mano. A veces desarrollan diabetes primero, otras veces desarrollan alta presión primero. Ahora, no solamente los triglicéridos suben en la fase de prediabetes, suben también el colesterol malo, que es el LDL, que es el colesterol cicloso, pegajoso, que se pega en las paredes de las arterias y puede promover el desarrollo de placas dentro de las arterias que pueden terminar con un stroke o un infarto del corazón, aparte de alteración circulatoria a nivel general. Por el otro lado, estos cambios que se están viendo también pueden alterar varias otras hormonas. La mujer puede comenzar a tener más posibilidades de desarrollar quistes en sus ovarios que pueden afectar la función de sus ovarios y pueden afectar su fertilidad. Eso es algo común, por supuesto, hay muchas otras complicaciones que estamos viendo mientras la persona está en el proceso de resistencia a la insulina. Entonces es bien importante que año con año usted acuda a su médico para que su médico le haga un examen físico, porque dentro de ese examen físico el médico puede identificar problemas que usted puede tener, incluyendo el síndrome de resistencia a la insulina, porque está de moda, porque muchos de nosotros pues tenemos un estilo de vida no saludable que promueve el desarrollo de la obesidad. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? El diagnóstico de la diabetes tipo 2 es bien sencillo. Realmente en la mayoría de los casos no esperamos los síntomas, sobre todo si es una persona que año con año se hace su examen físico anual. Parte de los exámenes que hacemos es un examen del azúcar. Queremos que esos niveles de azúcar en ayuna estén entre 70 y 100. Si la persona tiene los niveles de azúcar entre 101 y 125, llamamos que esa persona es prediabética. Para que esta persona sea diagnosticada con diabetes tipo 2 a través de hacerse este examen, tendría que tener el azúcar en ayuna arriba de 126. 126 o más, ya eso nos hace el diagnóstico de diabetes tipo 2, aunque no tenga síntomas, y por supuesto nos gusta repetir el examen 2 o 3 días después para confirmar que así es. Otra forma que tenemos disponible para hacer el diagnóstico es a través de un examen que se llama hemoglobina glicosilada A1C. Este es un examen de sangre que sabemos que lo normal es que esté por debajo de 5.7. Si esta persona tiene la hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4, hablamos que esa persona es prediabética. Pero si su hemoglobina glicosilada está en 6.5 o más, entonces de esta manera también podemos establecer el diagnóstico de diabetes tipo 2. Otra manera de hacerlo es citar a la persona en la oficina o en el laboratorio, en ayunas, sacarle sangre de aquí de la vena y medir los niveles de azúcar en ayuna. Se le da a tomar una bebida muy dulce llamada glucola, 75 gramos. La persona se sienta a la hora y a las 2 horas le volvemos a sacar sangre para ver cómo están los niveles de azúcar. Si 2 horas después de tomar esta bebida sus niveles de azúcar están arriba de 200, esto también es una manera como nosotros podemos hacer el diagnóstico de diabetes tipo 2. Si a las 2 horas su azúcar está entre 140 y 199, entonces
a través de esta prueba, de estos resultados, decimos que la persona es prediabética. Entonces, es importante que sepamos que hay formas como hacerlo. Hay personas que, por ejemplo, se les dificulta hacerse estos exámenes porque entran a trabajar a las 5 de la mañana y a veces trabajan hasta las 7 de la noche y a veces es un poco difícil. Entonces, una de las formas que hemos identificado es decirle a la persona, chéquese el azúcar 2 horas después de la comida más fuerte del día. Entonces, el tiempo comienza a correr desde que la persona comienza a comer. Con el primer bocado comienza a correr el tiempo, 2 horas después la persona se checa el azúcar. Si en esas condiciones los niveles de azúcar están arriba de 200, que aunque en la mañana estén debajo de 100, pero en esa condición arriba de 200, y usualmente nos gusta que lo haga por 3 días, y si vemos que hay una consistencia, si 2 de los 3 resultados están arriba de 200, esta también es una forma válida de hacer el diagnóstico de diabetes tipo 2 y por supuesto la persona tendría su primera visita. Durante esa primera visita se le hacen más exámenes de sangre, más exámenes de orina. Queremos saber si esta persona no está eliminando azúcar, queremos saber si esta persona no está eliminando proteínas en la orina. Muchas personas, cuando son diagnosticados con diabetes, ya tienen complicaciones. Complicaciones que silenciosamente han desarrollado y que no le están dando ningún síntoma. Acuérdense lo que mencioné, que muchas de estas personas son prediabéticas 10 o más años antes de ser diagnosticadas con diabetes y que durante esa fase prediabética los niveles de insulina están altos y hay una desorganización metabólica en su organismo, de tal forma que a este síndrome de prediabetes le llaman el síndrome dismetabólico por todo el desorden metabólico que ocurre y que pueden incluso silenciosamente estar dañando los vasos sanguíneos más pequeños, como lo es el glomérulo, que es la unidad funcional del riñón. El riñón es como un filtro. Entonces, si el glomérulo está dañado, va a dejar pasar proteínas a través de la orina y esto es un dato muy importante y se debe diagnosticar o encontrar tan pronto el paciente acude al médico por primera vez. Porque si está afectado ese vaso sanguíneo, entonces hay que referir al paciente desde muy temprano con el doctor de los ojos, con el oftalmólogo, porque los vasos sanguíneos que van a la retina, que es una parte muy importante para la visión, pueden estar ya afectados. Puede haber pequeños sangraditos, pequeños cambios en esos vasos sanguíneos que necesitan ser identificados temprano, porque esto a la larga puede originar problemas. Por supuesto, si encontramos daños en esos dos sitios, hay que checar la circulación de las extremidades. Recuerden que esto es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos y sus complicaciones están directamente ligadas con la afección a la circulación. Entonces, es importante que las personas sean diagnosticadas adecuadamente y tratadas agresivamente desde el inicio. Entonces ya más adelante en este programa vamos a hablar un poco más sobre lo que es el tratamiento, que pienso que es importante que todos sepan que sí hay cómo ayudar.